la pregunta, ¿a qué vino el cerebro al mundo? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes a qué vino el cerebro al mundo, cada uno me va a decir cosas diferentes. Distinto si yo le pregunto a qué vino el corazón o a qué vino el pulmón. Pero si les digo que a qué vino el cerebro, mi conclusión es que vino a aprender. Por eso los felicito, porque están acá dedicando su tiempo para aprender. Ahora, quería hacerles una pregunta, aprovechando que no tengo las primeras slides, a ustedes respecto, ¿quién usa ChatGPT? Que levante la mano. Perfecto, casi todos. Ahora le voy a hacer una segunda pregunta. ¿Quién sabe lo que significan las siglas GPT? El 3%. En realidad la charla, el inicio de la charla es cuál es el rol, el propósito del emprendedor, ¿sí?, en la era de la exponencialidad. El primer slide. ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué es el propósito, no? La pregunta, ¿qué es el propósito? Tiene que ver con algo ontológico, con el ser, quién soy. Y cuando hablamos de emprendedor, tiene que ver con un espíritu. ¿Y qué es espíritu? Viene de spirit. ¿Cómo respiramos la vida? Como escucharon, yo creé la cátedra emprendedor en la Universidad de Buenos Aires. Y yo digo, el emprendedor no nace ni se hace. ¿Cómo? Acontece en el arrojo. Acontece en el arrojo. Ahora yo les voy a preguntar, voy a hacer una tercera pregunta. Ya sabemos que el 3% solo sabe lo que es GPT. O sea, estamos usando algo que desconocemos ni qué significa. Rápido, transformer, preentrenado, generativo, hoy cognitivos. Piensan, emulan, pero tienen que saber. Entonces yo les pregunto, la última pregunta que les hago es, me dijeron que algunos sabían, el 3%, ¿quién sabe lo que es un transformer? Tenemos 1, 2, 3. ¿Qué significa esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es el rol? Mi charla de hoy es, ¿cuál es el propósito del emprendedor en la nueva era? ¿Sí? Entonces voy a ver cuál es mi primer slide que está, es este. Antes de llegar a este, yo le iba a mostrar un slide que hablaba de justamente de lo que significa la exponencialidad. Es la velocidad del cambio. Cuando nosotros mirábamos cómo vivían nuestros bisabuelos versus nuestros abuelos versus nuestros padres, nosotros era más o menos lo mismo, había pequeños cambios. Lo que está pasando con la humanidad y en estos últimos años es sideral el proceso de cambio. 14 billones de años le llevó a el universo que exista una inteligencia humana. Desde el Big Bang, que si lo pusiéramos en 24 horas es la hora cero, ¿sí? Desde el Big Bang a hoy, a la hora 17, nació la Tierra. ¿Y saben nuestra especie, el homínido, cuándo acontece? En el último segundo del último minuto. Ahora, cuando hacemos zoom a ese último segundo de ese último minuto, que son aproximadamente 12.000 años, 10.000 años antes de Cristo, el homínido entra al proceso de la agricultura. Y ahí entra un proceso de pensar, entra un proceso, se inicia el Homo sapiens. Ahora, en estos dos últimos, después de Cristo, 2.000 años, se produce un evento que genera una exponencialidad para la inteligencia humana, que todos se lo imaginan. Fue aproximadamente hace 600 años la imprenta. A partir de la aparición de la imprenta, exponencialmente crecemos. Lo exponencial es cuando no crecemos constante, sino que es una curva donde se da la duplicación de la duplicación a una velocidad de tiempo que ni podemos entender lo que pasó en la anterior. ¿Y cómo vamos a criarnos? ¿Cuál va a ser nuestro espíritu en ese proceso? El último de ese slide que había, el último dibujo que había en ese slide, era la inteligencia artificial. Y puede ser, como dice ahí, la inteligencia artificial puede ser
que sea el último invento de la humanidad. O sea, ya no va a haber un nuevo invento de la humanidad, de nosotros los humanos. Todo nuevo invento es muy probable que lo co-construyamos con esta emulación de inteligencia que hemos creado. GPT, que no saben qué es, pero que tienen que empezar a profundizar, a desvelar, a sacar capas para poder entrar a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, ha lanzado una versión que tiene hoy un coeficiente intelectual equivalente a 120 puntos. El 90% de la humanidad, el promedio de la humanidad está en 100. El 90% está abajo del 120. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que hablar más de inteligencia artificial, a mi gusto, sino de inteligencia aumentada. En ese contexto que yo les conté, me gustaría contarles, hago otro zoom más. ¿Se acuerdan que hicimos las 24 horas del universo? Ahora después dijimos qué pasaron los últimos 13.000 años y ahora vamos a hacer otro zoom. Y en este zoom nos encontramos con las olas de Toffler, la era agrícola, la era industrial y la era de la información. Era de la información que cambió, pasó a ser era del conocimiento. A mi gusto, aunque yo acá pongo la era de exponencialidad, para mí es la era de la inteligencia. ¿Cuál es la diferencia entre la era agrícola, ayer nomás, como diría la canción? Es que se delegaba el pensamiento crítico. En la era agrícola, me gusta que le saquen fotos, se delegaba, pero había un sistema de castas. Si a mí me decían, vos sos brujo, listo, no se acababa, no había más. Y si vos sos conde, se acabó, no había más. No había pensamiento crítico, no se sucedía. ¿Qué nos trajo la era industrial? La era industrial nos da un paso del sistema de castas a un sistema de clases sociales, ascenso social. Casualmente, cuando yo les decía que se empieza a dar la exponencialidad a partir de la aparición de la imprenta. Ahora, ya la violeta es como un atajo para llegar a más arriba en estas diferencias de ascenso social. Y en este caso, obviamente, entre el proletariado y la burguesía, el emprendedor tenía una posibilidad de acceder. Emprendedor, que es aquel que hace que las cosas sucedan. Es aquel que se arroja, es un espíritu, es el aire con que respiro la vida. Ahora, ¿hacia dónde estamos yendo? En esa era industrial, fácil, se delegó la fuerza física. ¿Hacia dónde estamos yendo? Hacia delegar la toma de decisiones. Y es acá donde tenemos que luchar para no entrar a un nuevo sistema de castas. Porque van a quedar excluidos, porque la inteligencia artificial hace más potente a los más inteligentes. ¿Por qué? Porque el más inteligente tiene una habilidad, que es la de aprender a preguntar. No es solamente aprender a responder, es aprender a preguntar. Entonces, el dueño de la posibilidad que tenemos nosotros es dejar de hablar de inteligencia artificial para hablar cómo aumenta tu inteligencia, cómo aumenta la tuya, cómo aumenta la tuya, cómo aumenta la de cada uno de todos nosotros. Entonces, como habrán visto en el slide anterior, les pongo que tenemos que ir por los centauros. El centauro, en la mitología griega, había buenos y malos. Pero Quirón, ¿sí?, que era un centauro que fue maestro de Hércules y Aquiles, era aquel que combinó la fuerza, la intuición, la velocidad del animal, del caballo, con la inteligencia humana. Entonces es por eso que mi propuesta es que el emprendedor de esta era debe ser como Quirón, el centauro sabio. Alguien que utiliza la inteligencia artificial no como un reemplazo, sino como una extensión. No nos tiene que reemplazar a nosotros, sino que aumenta nuestra inteligencia. Por eso se sabe o se habla de mí cuando yo digo no digan IA como inteligencia artificial, digan inteligencia aumentada. ¿Qué habilidades va a tener que tener el emprendedor? Este es un TED de emprendedores. Y las primeras habilidades que va a tener que tener son socioemocionales y son las que nos hacen humanos, pero las tenemos que desarrollar.
Les dije, hay que aprender a preguntar, pero para aprender a preguntar tenemos que tener... Imagínense que todos quieren la invención. Todos quieren ser Jeff Bezos. Ahora, ¿cuál es el caminito para atrás? El autoconocimiento, conocer la autorregulación, me tengo que regular. La autonomía, autos viene de por mí mismo. Autos viene de por mí mismo. La autoestima. Y recién ahí paso a habilidades cognitivas superiores como la imaginación. Imagino algo que no está. La creatividad, boceto eso que imagino. Design thinking, lo hago colaborativamente. Innovar, viene de innovar e introducir algo nuevo. Ahora, cuando eso nuevo que introduzco disrumpe con todo lo anterior, Tesla, Uber, Airbnb, Facebook, Instagram, Twitter, estamos frente a una invención. Entonces estas son las habilidades que vamos a listar. Y para cerrar, en aquel primer slide que yo les proponía, ¿cuál era el rol del emprendedor? Que no lo vieron. ¿Cuál era el rol del emprendedor en la era de la exponencialidad? ¿Cuál era el propósito? ¿Sí? ¿Cuál debería ser? Es encontrar propósito en el caos. Miren, yo me crié, algunos de ustedes también, con el Agente 86, ¿se acuerdan? Estaba Caos in Control. ¿Quién era el malo? Caos. Bueno, hoy, todo lo contrario, el malo sería el control. Es en ese caos que nosotros tenemos que encontrarnos y encontrar nuestro propósito. Nos van a triunfar quienes tienen más herramientas, sino quienes sepan reinventarse, esto es una paradoja, y reimaginar el mundo. Porque ser arquitecto del cambio no es solo construir, reimaginarse constantemente. No es solo construir, va a haber que reimaginarnos constantemente. Pero esta paradoja está en un bucle infinito de reinvención personal y de reimaginar y construir el nuevo mundo para que podamos crecer como humanidad.